El curso lo dividimos en 3 grandes bloques: los motores, entender los motores y la electrónica de los motores. Otro de los bloques es entender el panel solar. Hay que entenderlo, cómo funciona, para entender qué ocurre con la energía solar. Hicimos luego otro bloque de software, porque aquí el software es la lógica que interacciona con el panel y con el motor. Si no tienes un software de control de estas cosas, no vale de nada todo lo demás, ¿no? Y la última parte es la de telemetría, radiocontrol y toda la historia. La primera parte son los tipos de motores. Y el primer tipo de motor que elegimos fue el motor de corriente continua, que es el típico motor de los coches de Scalestri y todo eso. Y lo que queríamos explicar es que la forma de controlarlo es muy simple. Si le das corriente, corre más; le das menos corriente, corre menos. No es complicado parametrizarlo, controlarlo de una forma fina. Es justo lo que ocurre con el panel solar. Estamos muy limitados en corriente, no se puede almacenar. Entonces es un tipo de motor que funciona muy bien si tienes suficiente corriente. Si tienes problemas de corriente, el motor es difícil de controlar, ¿vale? O no rinde, básicamente, ¿vale? Es un motor que funciona de una forma mecánica, rota por funcionamiento mecánico, electromecánico. Entonces, donde centramos mucho el tiro es en el segundo tipo de motores, la segunda familia, que son los motores sin escobillas, los brushless, LDCs, tienen un montón de nombres. Se encuentran en cualquier aparato radiocontrol, en drones, barcos, coches, y se encuentran en todas partes porque su funcionamiento es electrónico, es con control electrónico. Entonces, como en los coches, en las motos y todo, cuando entra la electrónica en acción, lo que tienes es precisión, tienes capacidad de controlarlo, de gestionarlo. De ahí que se utilicen para la regata solar, ¿no? Donde tienes problemas en la corriente, tienes problemas de suministro, problemas de muchos tipos, requieres un software que controle algo con precisión. Estos motores se dejan controlar con precisión. Aquí realmente no hay ninguna forma mecánica de conmutarlos. Tiene que haber por detrás un dispositivo electrónico, que es el variador, que es un tipo de hardware electrónica, un pequeño cerebro y unos transistores, que lo que le dicen a cada bobina en cada momento qué tiene que hacer. Entonces tú eres capaz de controlar el motor, en vez de realmente girar, el motor lo que hace es pulsar. A las velocidades a las que gira tú lo ves como un giro continuo, pero realmente es un giro pulsado. Dentro de estos motores hay 2 familias de motores, hay los in-runner y los out-runner. Para velocidad hay unos tipos de motores y para torque, para fuerza hay otros tipos de motores, ¿no? Y son estos 2 bloques, los in-runner y los out-runner. Aquí no es enchufar el motor y darle gas y aquello funcione. Tienes que entender ciertos parámetros de los motores que lo que te van a indicar es un poco qué rendimiento va a tener el motor y qué condiciones va a exigir el motor para girar. Entonces el primer parámetro que vimos es que es un KV. Es un parámetro que lo que te va a indicar es que si tienes un motor de muy altas KVs, cuando te lo compras de un motor que me dice 5000 KVs, significa que ese motor va a girar rapidísimo con pocos voltios que le des. Si yo cojo un motor de muchísimos KVs porque me dicen que es muy bueno y le meto 20 voltios, significa que ese motor girará 100.000 revoluciones, imagínate. Dentro del agua no tiene sentido. 100.000 revoluciones lo que vas a conseguir es que la hélice cavite, no tiene par suficiente para mover el agua, ¿no? Uno de los parámetros que ocurre en los barcos es que, como todo barco que nos hemos subido, la hélice gira despacio pero con mucha fuerza para mover el agua, ¿no? Pues esto es lo contrario, si el motor gira demasiado rápido no va a tener fuerza para girar en el agua. Otro de los parámetros, aparte del KV, es el número de S. El problema viene porque los motores de radiocontrol vienen diseñados para funcionar con baterías. Entonces, claro, tú cuando le pones un panel solar no es una batería. Entonces, ¿cómo extrapolo la potencia que me da el panel frente a lo que el motor me dice que funciona en forma óptima con X baterías, ¿no? Cómo pasar del valor de S, del número de celdas de batería, al valor de voltios. Y eso lo podrían ver en la regata, por ejemplo, en función de las condiciones que tengas de sol, vas a tener mayor o menor voltaje del panel. Pues es una forma de que digas, mira, pues estoy funcionando ahora con este sol a 3S. Puedo utilizar este motor, puedo utilizar aquel, una forma que entiendan la relación entre el panel y las famosas S de baterías que un motor pide. Otro parámetro que también es importante era hablar de los polos. Los motores sin escobillas van girando por pulsos. Entonces, cuantos más polos tiene un motor, más suave es su giro y más fuerza produce el motor. Y cuantos menos polos, más brusco es su giro. En el caso de un barco no es muy importante porque realmente el barco lo que va a requerir es potencia. Pero en el caso de los coches influye bastante. El motor por sí solo, aunque tenga el parámetro de KV, aunque tenga el parámetro de las S, aunque tengas parámetros de inercia y todos esos parámetros, necesita una electrónica que lo guíe. Y eso es el famoso variador, ESC, tiene un montón de nombres distintos, pero no deja de ser una electrónica que va enchufada al motor y que es la que le dice en cada momento qué bobina tiene que encender para pulsar y para girar. Y esta es la parte interesante porque es la parte que se programa. El motor en sí no es más que unos imanes con unas escobillas y con una arquitectura X. Pero el variador, la pieza electrónica esta, es lo que realmente es programable y es lo que le va a decir al motor qué tiene que hacer en cada momento. Entonces, un poco que entendieran un poco cómo funciona mecánicamente el variador y luego que entendieran un poco las familias que hay de variadores y para qué vale cada cosa. Entonces, bueno, ahí hicimos una tabla de parámetros y el principal suele ser ese software que controla el motor,
el BLL, que es uno de los estándares en este chisme. Intentamos explicarles, si tienen un variador BLL, que es el que les da Marine, por ejemplo, cómo entrar en el variador, cómo programarlo, cómo ver los parámetros, cómo entender si este variador va sobreescalado contra lo que yo quiero o voy muy corto, por ejemplo. Y básicamente es para que entiendan que si ya han elegido un motor, han entendido con qué giro puede girar, con qué potencia y con todo eso, que sepan qué electrónica de control deberían de comprar para ese motor. Vale. Y luego que aprendan a programarlo. Os paneles solares teñen unha curva de entrega de potencia moi característica que fai que se lle exiximos máis do que é capaz de dar, o panel, por decirlo así de forma informal, se ven abaixo, deixa de dar enerxía. Entón, como ten esa caída tan abrupta, en canto nos pasamos un pouquiño da cantidade máxima de potencia que é capaz de dar, é moi importante ser capaz de adaptarse en cada circunstancia a buscar ese máximo, pero sin pasarse. Entón, intentamos explicar pois, eso, cal é a curva característica do panel solar, que significa, como interpretala, e como esta varía en función das características de radiación de luz solar e temperatura. Porque senón sería moi fácil, non? Caracterizaríamos o panel solar e diríamos, pois o máximo está cando se exixe isto, dá tanta corrente, tanta voltaxe, pero iso cambia en función das condicións. De feito, na carreira se poden atopar con que a salida hai 80 vatios por metro cuadrado e de repente hai unha nube e pasa a haber 50. Entón, para iso, unha das partes que creemos que é bastante importante é os algoritmos para poder regular esa potencia. Entón, nos fixemos primeiro unha primeira aproximación, que é o algoritmo de voltaxe constante, que o que se basea é en non deixar que o panel baixe de determinada voltaxe. É un algoritmo moi sinxelo, pero consigue que non teñas ese desfallecimiento da entrega de potencia do panel, pero non consigue maximizar a potencia entregada. Entón, outra das prácticas que fixemos, e outro dos algoritmos que explicamos, é o algoritmo de PIO, que o que busca é quedarse sempre oscilando en torno ao máximo de potencia. No curso de radiocontrol de telemetría tentamos dar aos alumnos unhas nocións básicas tanto de radiocomunicacións ao principio para que entendan un pouco como funcionan as comunicacións vía radio, que entendesen un pouco que tipo de modulacións e que tipo de sistemas de comunicación hai, como explicarlles o tipo de emisores e receptores que se van a topar no mercado, como poden configuralos, como poden conectalos entre sí. E despois unha parte de telemetría na que lles explicamos como poden obter datos do vehículo que están manexando dende a estación base onde están utilizando. Os exemplos que propuxemos están todos baseados nunha placa que desenvolvimos nós e que está baseada en Arduino. Entón, os alumnos poden modificar calquer cousa da programación que nosotros lle propoñemos, é simplemente unha base sobre a que eles poden construir pois, hasta onde a imaginación lles dé, non? É programable e poden facer o que queiran con ela. O que tentamos foi explicar aos alumnos a forma na que poden obter os datos do vehículo que estén manexando, como tratar esos datos, que variables son de interese para poder ser transmitidas, como poden procesar esas variables, como poden transmitilas. Por exemplo, no caso dun barco de radiocontrol solar son o voltaxe que hai no panel solar, canta corrente está consumindo o motor, canto acelerador, digamos, están eles intentando darlle ao motor e se o algoritmo de axuste funciona, cal é o resultado final, é dicir, canto se lle exixe ao motor para que este funcione nos seus parámetros óptimos. Para implementar estas comunicacións, o único que é necesario é unha placa con Arduino, un transmisor Bluetooth e un teléfono móvil ou un portátil. En el caso de la regata, dónde va el motor influye muchísimo en el barco, ¿vale? Porque cuanto más cerca esté de la rotación o cuanto más cerca de la hélice, más poder. Entonces, estas familias de motores, en función a cómo hayas diseñado el barco, va a ir mejor un tipo de motor que otro tipo de motor. Se queres que a embarcación sea rápida, ten que ser moi lixeira. E se é moi lixeira, sempre vai ser moito máis susceptible de ser movida ou arrastrada polo vento. A cantidad de radiación é a mesma para todos, entonces o que o seu sistema sea capaz de adaptarse a calquer circunstancia será o que teña máis papeletas para gañar. A temperatura é outro factor que tamén é
é bastante determinante, porque canta máis temperatura adquire o panel, menos enerxía é capaz de suministrar. Os coñecementos sobre drones, pilotaxe, técnica e tecnoloxía que inclúen, digamos, esos aparellos é moi trasladable á parte da regata solar, tanto en coches como en barcos, porque toda a parte de radiocontrol, de transmisión, hai unha parte que sí que sería trasladable de forma moi directa. La práctica que vamos a hacer ahora es la programación del variador del ESC, que es la electrónica que controla el motor. ¿Qué os va a hacer falta? Bueno, lo primero, los variadores que os ha dado Marine Instruments os valen para esto perfectamente. Lo que tenéis que comprobar es que soporten BLLI, que es el tipo de firmware que lleva estos variadores. Entonces, ¿qué hace falta? Un variador que soporte BLLI, un motor ya conectado, no importa cómo coloquéis las fases, no importa el giro en este momento, no importa nada, pero bueno, conectado al variador. Un Arduino. Este Arduino lo podéis sacar del kit que os damos nosotros, es un Arduino Nano, o podéis utilizar cualquier tipo de Arduino, un Arduino 1 o lo que sea. ¿Por qué hace falta el Arduino? Pues porque estos variadores necesitan un programador, una interfaz que permita comunicar el ordenador directamente con el firmware para programarlo. Como veis, los cables que salen del variador son los cables de corriente, de señal, bueno, los que van a la red de control, pero esto no es enchufable a un PC directamente, ¿vale? Así que lo que utilizamos como programador intermedio es el Arduino. Arduino se va a conectar por USB al PC y por el otro lado se va a conectar a alguno de sus pines al variador y va a hacer de pasarela de programación. Vais a necesitar que esté conectado a la corriente, que tenga alimentación el variador y el software de programación, que es el BLLI Suite. Es un programa que es open source, gratuito, lo podéis bajar. Sacamos del kit el Arduino, suponiendo ya que hayamos descargado el BLLI Suite, lo arrancamos y lo que tenemos es una pantalla inicial con todos los parámetros de control de motor. Ojo, porque estos parámetros dependen del variador. O sea, hay unos que son estándar para todos los variadores, pero luego cada variador pues tiene algún parámetro más o parámetro menos, ¿vale? Pero los principales todos los comparten, todos tienen el mismo tipo de parámetros, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es enchufar el Arduino al USB y del variador necesitamos ciertos cables. Tenemos señal, corriente positiva y negativo, ¿vale? Por aquí vienen los 5 voltios de la radio, el ground y la señal. Lo que necesitamos son señal y ground. El de 5 voltios no lo vamos a utilizar. Los 5 voltios ya vienen directamente del Arduino, ¿vale? Entonces, este pin, el de señal, que en algunas lo veréis de color blanco, no todas son amarillo, tiene que ir a un pin en concreto. Si utilizáis el Arduino Nano, tiene que ir al pin D3. Y si utilizáis el Arduino 1, creo que es el pin 11, está en la presentación, ¿vale? Entonces enchufamos el pin de señal al pin D3 de Arduino, aquí, y el de ground, pues a un ground, a cualquiera, el que más os guste. Vale, lo que estamos haciendo aquí es enchufar el Arduino al variador y va a ser su programador, va a ser la interfaz de programación contra esto. Y el otro extremo lo enchufamos al PC y de este lado lo que tenemos es el software de control enchufado al Arduino y del otro lado tenemos el Arduino enchufado al variador. Vale, tenemos todo listo. Lo siguiente que va a hacer falta es cargarle al Arduino el firmware. Es el programa que va a recibir señales del software de BLLI y se las va a enviar al firmware, ¿vale? Entonces, para eso tenemos que entrar en el BLLI Suite y lo primero es irnos a esta opción que pone Make Interface. En esta opción lo que vamos a hacer es lo que haríamos en Arduino, cargar un sketch en el Arduino Nano, y es un sketch de pasarela de programación. Lo que hacemos es elegimos qué Arduino tenemos, en este caso yo tengo un Nano, el baud rate lo dejamos como está, y lo que es importante es elegir esta opción de aquí, las de Arduino 4-Way Interface, es la forma de comunicación con el variador, ¿vale? Y aquí hay una cosa que a cada uno os funcionará de una forma distinta en función al variador que tengáis. Hay como 3 firmware distintos para elegir, ¿vale? En el primero que pone Multi, significa que con esta suite puedes programar, por ejemplo, en un quadcopter los 4 motores. ¿Qué pasa? Que no funcionan todos los variadores. No sé muy bien por qué, pero no funciona siempre, ¿vale? En este caso vamos a programar un único variador. Así que podemos elegir la Multi, y os puede funcionar, puede que no funcione, pero la que seguro que nos falla es la segunda versión, ¿vale? Esta opción está hecha para programar de uno en uno los variadores, así que es la que deberíais de elegir. Elegís la segunda versión y le dais a subir el sketch. Le decís que sí. Esto lo que hace es borra el sketch que tengáis cargado en Arduino, lo resetea
y dice, ok, ya he cargado el firmware de control en el Arduino, ¿vale? Tenéis que veniros aquí al interface, a esa opción de aquí, y elegir la opción con la K, la que pone BLL32 Bootloader 4-way. Si os fijáis, el 4-way es este 4-way de aquí, ¿vale? Estamos diciendo que vamos a conectarnos con el mismo protocolo, ¿vale? Nos venimos a Setup y sin tocar en nada le damos a conectar. Conectados. Lo que estamos haciendo es que nuestro programa se está comunicando a través del Arduino con el firmware de variador. Entonces, aquí lo que podemos ver son los parámetros principales, cómo hago que el motor gire en las dos direcciones, que permita ir hacia adelante e ir hacia atrás. Es este, el parámetro de Motor Direction, ¿vale? Normal es que gira en una única dirección. Reverse es que gira invertido. De esta forma podéis cambiar el giro del motor sin cambiar la hélice, ¿vale? Simplemente que arranca hacia la derecha o arranca hacia la izquierda. Así que motor normal, que es como lo recibís, motor de giro invertido, Bidirectional 3D, este de aquí. Este es el parámetro que os permite que el motor tengáis una posición en el mando de la cual hacia adelante irá el giro en un sentido y de esa posición hacia abajo irá en el sentido contrario, ¿vale? Bidirectional 3D, esta es la que hace falta. Vais a ver otra que es Bidirectional Software, para variadores viejos y se hace por software, no por hardware. Es mucho más rápido la de 3D esta, ¿vale? En los variadores nuevos lo que hace es que en vez de hacerlo por software, ya tiene un hardware específico que lo hace por hardware mucho más rápido, ¿vale? Es la opción correcta. Así que es modo normal, modo invertido o con las dos direcciones de giro, ¿vale? Ese parámetro para mí es el principal. Después, otro parámetro interesante, el Ramp Up Power, el porcentaje de aceleración que va a tener el motor en arrancada, ¿vale? Si yo lo pusiera al 100%, en el momento que acelere, el motor va a pasar de 0 a su máximo torque en el menor tiempo posible. En un coche no sería un problema, pero le vais a pedir de repente una intensidad enorme al panel solar, que os lo va a tumbar, ¿vale? Entonces, lo ideal es que juguéis con esto y os permite tener aceleraciones más progresivas. Imaginar que hace poco sol ese día, pues podéis, por ejemplo, bajar la aceleración al 30. Y eso va a hacer que cuando le deis al acelerador sea más progresivo el consumo, ¿vale? Son milisegundos lo que va a tardar, pero se nota en el rendimiento, ¿vale? Estáis evitando los picos de consumo. Siempre viene al 50%, pero está bien que jugáis, ¿vale? Sobre todo, son cosas que podéis hacer el día de la carrera, por ejemplo. Si veis que hace mucho sol y que estáis a tope de corriente, lo subís, que pegue más, con más fuerza, ¿vale? Otro parámetro, bueno, la protección por temperatura, que no creo que lleguéis. Esto, excepto el caso que tengáis un motor encerrado y que se esté calentando mucho, pues lo que va a pasar es que el motor se para por precaución, ¿vale? Y es una precaución que tenéis que tener, así que yo aquí no tocaría. Modo sinusoidal, bueno, estos son modos de cómo funcionan las curvas del motor, ¿vale? Yo no tocaría en él. Telemetría automática, hay variadores que son capaces de enviar la información al radio control, ¿vale? Telemetría automática sí o no, en este caso la radio no tiene telemetría, la que tenéis de Marine, así que es un parámetro que no hace falta. De Mach Compensation y Motor Timing, estos tienen que ver con la parte de los polos. Pues esta es otra parte interesante para jugar, sobre todo en el coche. En el barco no, porque bueno, en el barco lo que requiere es potencia de giro, ¿vale? Pero en el coche que requerís suavidad, aceleración, cosas progresivas, es un parámetro que podéis tocar, sobre todo en el Motor Timing, y es el desfase que hace el variador para cambiar entre polo y polo. El motor va pulsando entre bobinas distintas, pues este es el tiempo de desfase entre saltos de bobinas. Jugando con esto, lo que podéis conseguir es que el motor sea más suave o más brusco. Aceleración máxima, bueno, está siempre al máximo, pues obviamente que siempre acelere todo lo que puede, lo más rápido que pueda. Esto es para otros motores, los de control. Luego aquí, por ejemplo, otro parámetro interesante es el Minimal Throttle y Maximum Throttle y Center Throttle, esto de aquí. ¿Qué significa esto? Tú en la radio, cada vez que mueves la palanca de radio control, tienes desde el valor 0 hasta el 1040. Entonces, cuando tú tienes el motor en modo normal, tienes 1040 posiciones de aceleración, que son un montón de ellas, ¿vale? Pero cuando tengo el motor en bidireccional, por ejemplo, voy a tener que de los 1040, la mitad, 520, tendrán que ser para acelerar y 520 para ir a la reversa. Estos 1040 se dividen en dos bloques ahora, porque hay dos direcciones de motor. Entonces, con esto, lo que podéis jugar es decir, vale, muy bien, yo cuando voy para adelante quiero mucha sensibilidad, pero cuando voy para atrás no quiero sensibilidad, o sea, quiero que ande. Entonces, con esto podéis jugar con la máxima aceleración de la palanquita y veis que al elegir bidireccional se encendió el parámetro de Center Throttle. Y esto es decirle en qué momento la palanca está en el centro. En el valor 1500 la palanca está centrada, no va ni para adelante ni para atrás, el motor está parado. Tengo hacia abajo 700 valores y hacia arriba otros 700 valores. Si yo bajo esto, por
ejemplo, tendría para reversa, yo que sé, 300 valores y hacia arriba 1000. ¿Entendéis? Tengo más sensibilidad para acelerar que para ir en invertido. Es una forma de jugar con la palanca. Otro parámetro interesante es Brake on Stop, que es que en el momento que tú sueltas la palanca, el motor se frene. Por defecto lo que hace es que la inercia del motor y la fricción con las ruedas acaba frenando el motor. Esto lo que hace es lo contrario. Si lo activamos, el Brake on Stop, lo que va a hacer es que en el momento que suelte la palanca, el motor se convierte en un freno. Es interesante, o sea, sobre todo en el coche. Entráis en las curvas, pues esto se va a clavar en una curva prácticamente, ¿vale? Y esto también es interesante, la frecuencia. La emisora emite el tren de pulsos hacia el variador a una frecuencia que suele ser 24 kHz, ¿vale? Va recibiendo la misma señal 24.000 veces por segundo. Si yo quisiera que fuera mucho más sensible a las respuestas, imaginemos en el caso del coche que queréis mayor precisión, mayor sensibilidad, subiendo la velocidad de frecuencia hasta 50, yo creo que se puede subir sin problema, ¿vale? Lo que vais a hacer es que la emisora emita más veces por segundo, ¿vale? Hay mayor sensibilidad en la señal. Y este variador pues no tiene muchos más parámetros. Lo que haríais es flashear el variador y automáticamente queda cargado, ¿vale? En el momento que acabéis, desconectáis y listo. Pues este taller de electrónica, telemetría y radiocontrol, sobre todo en el contexto de la regata solar, que al final es un concurso que, aunque hay embarcaciones, la tecnología es un punto clave, pues veo necesario, y sobre todo también por las dudas que nos han transferido a lo largo de estos años los participantes, y que personalmente creo que ha funcionado incluso con las circunstancias especiales de este año, circunstancias sanitarias. Tuvimos que hacer el taller online, a través de un streaming. Entonces, personalmente creo que funcionó. Estaba la gente bastante involucrada, tuvimos también en tiempo real en YouTube. Y la gente también preguntaba a través de YouTube, a través de la sala que teníamos, y se movió muy bien. La gente preguntaba, se hacían llegar las preguntas a los profesores y respondían de vuelta. Por supuesto, no es la misma experiencia que te puedes llevar en un taller presencial, pero fue positiva aún así, y la participación fue muy buena. Pues la verdad que me ha sorprendido gratamente. Aprendí muchísimo. La parte de introducción primera me encantó porque nos dio a todos una visión general de lo que se puede llegar a hacer con estas herramientas. Yo creo que para la parte de los que damos tecnología tenemos una parte muy importante de programación con Arduino, y cuando nos ofrecisteis esta posibilidad de poder ver cómo hacer para poder controlar tanto el coche como el barco a tiempo real, nos pareció una pasada. Y nosotros, cuando explicamos un poquito de Arduino en clase, lo que hacemos es trabajamos contra programas hechos, que es como nos hizo también el que nos impartió el de Industriosa el taller. Entonces él nos da un programa, tú lo cargas y a partir de ahí introduces mejoras. Entonces, pues la formación fue la perfecta. Él nos dio su programa con el que ganó la competición el año pasado, y a partir de ahí, pues que cada participante, que cada equipo, pues introduzca las mejoras que crea oportuno. Lo bueno es que al tener ese programa solamente es ir modificando parámetros, entonces, bueno, pues que es una ventaja. Bueno, en general la valoración es muy positiva.